¿Qué es el utilitarismo? Muy relacionado con el hedonismo, el utilitarismo es una teoría de la rama ética de la filosofía, según la cual las conductas morales buenas son aquellas cuyas consecuencias producen felicidad. De este modo, hay dos elementos básicos que definen el utilitarismo: su modo de relacionar el bien con la felicidad de los individuos y su consecuencialismo. Esta última propiedad significa que, al contrario de lo que ocurre con algunas doctrinas filosóficas que identifican el bien con las intenciones buenas que tiene alguien a la hora de actuar, el utilitarismo identifica las consecuencias de las acciones como el aspecto que debe ser examinado a la hora de juzgar si una acción es buena o es mala. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham nació en Londres en el año 1748, en el seno de una familia de clase acomodada. Como muchos de los que llegarían a ser grandes pensadores, Bentham mostró señales de poseer una gran inteligencia desde muy joven y con tan solo 3 años empezó a estudiar latín. Con 12 años entró a la universidad para estudiar Derecho, si bien más adelante aborrecería este ámbito. A lo largo de su vida, Jeremy Bentham cosechó muchas amistades y enemistades y llegó a situarse públicamente a favor de la Revolución Francesa. Sus obras y pensamientos sirvieron para inspiración de muchos otros filósofos, entre ellos John Stuart Mill, el cual adaptaría el utilitarismo de Bentham siguiendo sus criterios. La teoría utilitarista de Jeremy Bentham tiene 4 fundamentos. El primero, el objeto de la ética debe de ser el bien común. Para Bentham, la filosofía y la humanidad deben concentrarse en ofrecer soluciones a la pregunta de cómo obtener la felicidad, ya que todo en la vida puede ser reducido a esta finalidad. Ni la reproducción, ni la defensa de la religión, ni cualquier otro objeto similar pueden pasar a primer plano. El segundo punto, el máximo bien para la máxima cantidad de personas. Dado que el ser humano vive en sociedad, la conquista de la felicidad debe de guiar todo lo demás, pero esta conquista no puede ser de uno solo, sino que debe de ser compartida, al igual que compartimos con los demás todo lo que por defecto no es propiedad privada. El tercer punto es, el placer se puede medir. Jeremy Bentham quiso desarrollar un método para medir el placer, materia prima de la felicidad. De este modo, como la felicidad es un aspecto compartido y no privado, la sociedad se beneficiaría de compartir una fórmula para detectar dónde está lo que uno necesita y qué hacer para conseguirlo en cada caso. El resultado de esto es llamado el cálculo felicífico, el cual, por supuesto, está totalmente desfasado, ya que para utilizarlo antes tendríamos que usar sus categorías para encajar en ellas experiencias de la vida que normalmente son ambiguas. El cuarto punto, el problema de las imposiciones. Está muy bien pedir que todo el mundo sea feliz, pero a la práctica es muy posible que existan choques de intereses. ¿Cómo resolver estas disputas? Para Bentham, era importante fijar en sí aquello que hacemos que atenta contra la libertad de otros y, si es así, evitar caer en ello. Este es un principio que con el tiempo fue fundamentado por John Stuart Mill, muy influenciado por Bentham, y que resume una manera liberal de ver las cosas e incluso una ideología individualista. Así pues, en principio, casi todo está permitido, menos lo que atente contra la integridad de otros. Este es el aspecto central de las ideas de esta corriente filosófica, muy en boga incluso últimamente. John Stuart Mill. Este filósofo nació en Londres en el año 1806.
Su padre, James Mill, fue uno de los amigos del filósofo Jeremy Bentham y pronto embarcó a su hijo en un duro y exigente programa de educación para convertirlo en un intelectual. Tras dejar la universidad a causa de un colapso, se dedicó a trabajar en la Compañía de las Indias Orientales y también a escribir. En 1931 inició una amistad con Harriet Taylor, con la que se casaría 20 años más tarde. Harriet era una luchadora por los derechos de la mujer y su influencia se plasmó claramente en la manera de pensar de John Stuart Mill, quien como defensor de la Ilustración creía en el principio de la igualdad y su filosofía en el tema. Por ello, sería equiparable al feminismo liberal que se desarrolló más tarde. De 1865 a 1868, John Stuart Mill fue parlamentario en Londres y desde esta posición su filosofía ganó aún más visibilidad. La teoría de John Stuart Mill estuvo fundamentada en 4 aspectos importantes. El primero, el mayor bien para el mayor número de personas. Stuart Mill estuvo muy influido por Jeremy Bentham, un amigo de su familia. Si Platón creía que el bien era la verdad, Bentham era un utilitarista radical y creía que la idea del bien equivalía a lo útil. John Stuart Mill no llegó a los extremos de Bentham, pero sí que colocó la idea de lo útil en un lugar elevado dentro de su filosofía. A la hora de establecer qué es lo moralmente correcto, pues estableció que hay que perseguir el mayor bien para el mayor número de personas. El segundo punto, la idea de libertad. Con la finalidad de conseguir el objetivo anterior, las personas deben de tener la libertad para establecer qué es aquello que las hace felices. Solo de este modo es posible crear un sistema moral sin que exista una idea totalizadora e impuesta. El tercer punto, los límites de la libertad. Para garantizar los proyectos personales de búsqueda de la felicidad de las personas para que no se contraponga entre sí causando un daño injusto, es importante evitar aquello que perjudique de un modo directo al resto. Cuarto punto, el sujeto soberano. Ahora bien, no es fácil distinguir entre una situación que beneficia a una persona y una la que otra sale perdiendo. Para ello, John Stuart Mill sitúa un claro límite que no debe ser traspasado por voluntades impuestas. Algo indudablemente malo es aquello que supone una intromisión indeseada en un cuerpo o en su salud. Así pues, Stuart Mill establece la idea de que cada persona es soberana de su propio cuerpo y de su mente. Sin embargo, el cuerpo no es lo único en lo que se crea un límite que no puede ser traspasado, sino lo mínimo, lo seguro en todos los casos, independientemente del contexto. Hay otra frontera moral, la que plantea la propiedad privada. Esta es considerada una extensión del propio sujeto soberano, como el cuerpo.